La nostalgia y sus efectos en las festividades decembrinas. Ok, me imagino que muchos de ustedes se están sintiendo un tanto nostálgicos o melancólicos durante estas festividades. Y pues primero que nada vamos a definir qué es la nostalgia. Bueno, la nostalgia, esta es una definición que crea a base de los textos que investigué. Pues se define como un estado emocional complejo que combina la melancolía y la satisfacción, caracterizado por el deseo de retornar a un momento pasado idealizado. Esta representa el conflicto interno entre el pasado perdido y el presente, con raíces en la memoria inconsciente y los deseos reprimidos. Y pues aquí tenemos la definición por la Real Academia Española, que la define como la tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha pérdida. Y también aquí incluye una definición brindada por Freud en uno de sus textos de 1917, que nos dice que la nostalgia puede interpretarse como una forma de duelo inconsciente que surge al confrontar la pérdida de un objeto de amor, combinando un deseo de retorno al pasado con el dolor de su inalcanzabilidad. Entonces, así es como lo define Freud. Entonces ya tenemos la definición de qué es la nostalgia y pues algunos síntomas que ustedes pueden estar presentando durante estas fechas podrían ser eh, a través de emociones, conductas, fisiología o también algunos síntomas psicológicos. Entonces, algunas emociones que ustedes pudieran estar presentando durante esta época del año podrían ser tristeza, alegría o una mezcla de ambos al recordar momentos pasados. Conductas podrían ser algún deseo de replicar tradiciones familiares o aislamiento social. Y en cuanto a la fisiología, pueden estar experimentando cambios de sueño, pérdida del apetito o pérdida de la energía debido a la evocación de recuerdos significativos. Y en cuanto a lo psicológico, pueden estar experimentando sentimientos de vacío o un anhelo por relaciones o circunstancias que ya no existen. Entonces, todo esto se puede ver reflejado de esta manera, ¿no? Entonces, no solamente se limita, digamos, en cuanto a lo emocional, sino que incluso se puede estar manifestando eh, a nivel fisiológico. Es decir, su sueño puede estar cambiando, pueden perder el apetito, se pueden sentir bastante inquietos. Entonces, es así como se podría estar presentando la nostalgia durante estas épocas. Y pues esta nostalgia está muy asociada con los recuerdos, sobre todo por estas fechas que pues esto es esencial para comprender desde dónde viene. Bueno, desde el psicoanálisis se cree que existe una memoria inconsciente y pues los recuerdos de estas festividades, sobre todo en la infancia, suelen emerger con fuerza durante estas épocas, reflejando deseos reprimidos o insatisfacciones no resueltas. También se puede presentar una idealización del pasado, porque la mente tiende a reconstruir experiencias pasadas con un carácter ideal, generando conflicto con la realidad presente. Una disculpa, Sí, Miriam. Por aquí estábamos viendo tu pantalla y como que se quedó traslapada tu diapositiva anterior con la nueva. Igual creo que si entramos y salimos para que pueda verse un poquito mejor la imagen. sí, gracias. Déjame, lo vuelvo a compartir. Gracias. Gracias, gracias. Un segundo. Mm. Ahí se ve. Sí, Ok. Bueno, entonces nos quedamos en síntomas y recuerdos, ¿no? Aquí vamos. En cuanto a los recuerdos, ok. Entonces, es así como lo podemos ir comprendiendo desde dónde viene la nostalgia a través de estos recuerdos que se
llegan a presentar durante estas festividades. Algunas estrategias que podemos utilizar para gestionar esta nostalgia es en primera instancia el reconocimiento y la elaboración de la pérdida. Aceptar las emociones relacionadas con lo que ya no está y permitir el duelo. Muchas de estas emociones o mucho de esta parte de la nostalgia va muy, muy ligado en esta parte del duelo. No sé si les ha pasado que recuerdan sobre todo navidades con gente que ya no está con nosotros, em, por ejemplo, sus abuelos o familiares, que entonces estas navidades las recuerdan con mucho anhelo y definitivamente mucha nostalgia y melancolía. Entonces, esta parte del duelo va muy ligada con esto de la nostalgia durante estas festividades. Entonces tendríamos que ir sanando esos duelos, no solo estas pérdidas de estos familiares, sino también pueden ser duelos, digamos, por una mudanza, por cambiarse de ciudad, por quizás y, haber empezado una etapa nueva, por estas transiciones, estas nuevas etapas. Entonces, solemos resguardarnos o solemos mirar hacia atrás en estos momentos del año, ¿no? De estas festividades. Entonces es por esto que sería importante como ir elaborando estos duelos. Y alguna otra estrategia que podríamos ir aplicando podría ser la creación de nuevas tradiciones, es decir, integrar elementos significativos del pasado en nuevas rutinas que se adapten al presente y sea algo realista, que es lo más importante. El fortalecimiento de vínculos actuales. Nos podríamos enfocar en las relaciones presentes como fuentes de apoyo emocional y, por supuesto, esto lo podríamos ir explorando en terapia. Eh, para explorar estos deseos reprimidos y resolver estos conflictos inconscientes que pudieran estar ocurriendo. Alguna otra estrategia que yo les podría sugerir también podría ser reconocer la nostalgia como algo válido, como una emoción válida. Eh, Aceptar que sentir nostalgia es natural y que no siempre implica algo negativo. También podríamos establecer metas nuevas, enfocarnos en planes o actividades futuras que brinden un sentido de propósito. Eh, También otra estrategia podría ser la reflexión positiva, identificar cómo los recuerdos y aprendizajes del pasado pueden enriquecer la vida presente y futura. Y un poco más prácticas estas otras dos estrategias. El ejercicio siempre ayuda y quizás incorporar una alimentación consciente, es decir, preparar comidas tradicionales puede ser una manera bastante simbólica de conectar con el pasado de forma positiva. Otra estrategia que podríamos estar aplicando es aceptar la ambivalencia de la nostalgia. Es decir, es natural sentir emociones mixtas en esta época. Em, la Navidad puede ser un espacio de alegría, pero también de tristeza, ansiedad o frustración. Y es totalmente válido y necesario experimentar ambas. Entonces, el ir aceptando un poco de esta ambivalencia nos va a ayudar a ir disminuyendo toda esta sensación como de frustración, por ejemplo, o de ansiedad. Entonces, el explorar también el pasado, el significado personal que esto podría tener en cuanto a la Navidad. ¿Cómo lo haríamos? Pues preguntándonos qué simboliza la Navidad para nosotros. Quizás si se sienten muy presionados de estar alegres o contentos durante estas épocas debido a mandatos culturales o familiares que simplemente no resuenen con nuestras necesidades actuales. Entonces, eso también sería muy importante, como explorar realmente qué significa la Navidad o estas épocas para nosotros. También podríamos ir trabajando con las expectativas, identificar qué es lo que genera esta presión para
poder ayudarnos a limitar su impacto y reconocer que no estás obligado a ajustarte al ideal colectivo, que esto puede de cierta manera liberarte durante estas fechas. Entonces, estas son algunas de las estrategias que podemos estar aplicando. Eh, y algo que también me gustaría mencionar es este concepto de la perplejidad ante el tiempo y el cambio. Bueno, la perplejidad es entendida como la sensación de extrañeza frente a lo que una vez fue familiar. En las festividades decembrinas, esta perplejidad puede surgir al notar cómo las tradiciones cambian o o se adaptan a nuevas realidades. Y finalmente, la nostalgia como un potencial transformador. Aunque la nostalgia puede parecer una experiencia negativa por su asociación con la pérdida y el duelo, tiene un potencial transformador a su vez. Nosotros al momento de conectar con los sentimientos de nostalgia durante las festividades, podemos tener la oportunidad de reflexionar sobre lo que valoramos y lo que deseamos conservar. Este proceso, si se aborda con conciencia, puede enriquecer la experiencia emocional y fomentar un sentido más pleno de identidad. Entonces, estas épocas del año eh, nos da mucha apertura justamente a conocernos más y de justamente abrazar este sentimiento de la nostalgia. Por algo está ahí. Eh, sí es una época de muchos cambios y es natural el sentirse un tanto abrumado, melancólico, frustrado, incluso ansioso. Es natural y es a través de ir aceptando poco a poco la naturalidad de esto y de cómo esto nos da esta apertura a cambiar, cómo podemos ir disminuyendo justamente esta angustia que nos provoca estas fechas. Y la presión también que esto implica, por ejemplo, sentirnos contentos durante estas fechas, el no sentir que somos el Grinch en la familia, eh, estas presiones de estas expectativas que podemos tener sobre nosotros mismos o sobre el siguiente año o incluso sobre la misma Navidad, el mismo festejo de la Navidad o de Año Nuevo. Entonces, si lo abordamos desde la conciencia, podemos enriquecernos de toda esta experiencia. Entonces, hasta ahora, ¿tienen alguna duda? No sé si lo puedan poner ahí en el chat. ¿Cómo estamos? Bueno, por ahora no se ha compartido por aquí algo en chat. Y bueno, Ok. me parece muy importante lo que nos estás compartiendo, Miriam, porque Ujú, bueno, ahora sí que la nostalgia es parte como de los sentimientos, pero quizá habrá que hacer algunas distinciones, ¿no? O sea, cuando ya, por ejemplo, esta nostalgia se vuelve un tema problemático y bueno, cuando ujú. a pedir ayuda. Quizás si nos puedes compartir un poquito más sobre estas diferencias que puede haber a lo mejor entre la nostalgia, el sentirse así como con estas sensaciones, estas emociones, y cuándo es necesario como ir a hablar con algún profesional o acercarte a un lugar donde puedas ir a atender pues esta situación que a lo mejor te afecta ya en tu rutina. Claro, definitivamente. Eh, Poniendo mucha atención en los síntomas, digamos, y estas emociones como la tristeza, por ejemplo, persiste durante varios días hasta tal punto que quizás sí ya no nos está permitiendo dormir o hay cambios también en el apetito. em, Todo esto que sea algo que esté muy persistente, estos síntomas que estén de manera muy persistente, entonces creo que ahí sí sería pues necesario acercarse con un profesional de la salud para ir trabajando sobre esto. Entonces, esa podría ser la diferenciación de saber hasta cuándo podría llegar a ser patológico. Entonces, no sé si ahí contesté tu pregunta. Ahí se escucha un poquito de eco. Y se empezó a escuchar por aquí como un eco. Ujú. Este, creo que ya.
Y fíjate que es muy importante esto también, porque bueno, nos coincide de este lado del mundo que celebramos o se festeja, por ejemplo, el tema de la Navidad o el cierre de año, justo en la temporada de invierno, y que bueno, es una época en la que hay personas que pueden ser como más susceptibles a tener estos síntomas, ¿no? De quizá cansancio, a lo mejor pueden estar un poco más eh, ensimismados o sentir, por ejemplo, que faltan cosas por cumplir o por hacer en el año. Y bueno, pensando, pues, como en otras tradiciones también, que puede haber personas que a lo mejor no precisamente celebran Navidad, hay otros rituales, que bueno, son de otras creencias, y que también, pues, cierran como en esta parte del año y pueden como conjuntarse por ahí algunas cuestiones tanto climatológicas, pero como emocionales también y sociales, con todo lo que ocurre alrededor de las fiestas y las tradiciones. Ujú. Claro, y todo esto es un conjunto de factores que, pues, al final de cuentas terminan impactándonos. Entonces, por eso es tan importante el poder identificar, digamos, estos síntomas a tiempo y saber hasta cuándo podría llegar a ser como algo muy que ya está persistiendo mucho y que podría llegar a ser como incluso patológico, ¿no?